Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. La crispación y la polarización influyen a la hora de marcar tanto la X para la Iglesia Católica como para la X solidaria. Es una de las principales reflexiones, la reflexión el punto de partida de este programa que ahora comienza, que está dedicado a las entidades del tercer sector, a la mesa del tercer sector, pero que quiere ser también una reflexión general sobre qué está pasando en nuestra sociedad ante asuntos, ante cuestiones que nos deberían de importar mucho, como ayudar a los demás, promover acciones de justicia y de cooperación al desarrollo fuera de nuestras fronteras, en definitiva, mirar por el bien común de toda la humanidad. Vemos nuestro vídeo. La crispación y la polarización también afecta a acciones como marcar la X solidaria. Así lo ha denunciado la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, que ha presentado la campaña para marcar la casilla 106. Tanto la casilla 106 para fines sociales como la 105 para la Iglesia Católica es perfectamente compatible, pues ambos suman en pro de la solidaridad. Marcar la X en la casilla 106 de la Declaración de la Renta es una posibilidad que los ciudadanos tienen y gracias a la cual pueden destinar el 0,7% de los impuestos que pagan a fines de intereses sociales. Gracias a la X Solidaria, miles de personas participan en proyectos que cada año mejoran sus vidas. Además, ha puesto de manifiesto cómo cuestiones como la polarización que se vive en nuestra sociedad influye a la hora de marcar la X. Una realidad de la que también participa la coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha, que forma parte de la Mesa del Tercer Sector, que ha pedido a las administraciones, en particular a la Junta de Comunidades, un mayor esfuerzo para paliar el estancamiento total de fondos. Desde esta entidad aseguran que el objetivo del 0,7% está muy lejos y que la región se sitúa por debajo de la media de otras comunidades en ayuda al desarrollo. Los fondos destinados a cooperación al desarrollo por las principales instituciones de Castilla-La Mancha sufren un estancamiento total. Así, la coordinadora de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de Castilla-La Mancha señala la ayuda oficial para la cooperación al desarrollo, que alcanzó un total de 5,92 millones de euros según las conclusiones del informe que han presentado correspondiente a 2025. Desde la coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha exponen que la financiación otorgada para el gobierno autonómico y relacionada con la cooperación al desarrollo representa el 0,03% del presupuesto total, lo que supone un porcentaje muy alejado del objetivo de referencia del 0,7% en ayuda oficial al desarrollo. Un objetivo histórico que nunca ha llegado a cumplirse y que con las cifras actuales queda aún más lejos. Por esta razón, pide a la Junta que sea ejemplo para el resto de las administraciones públicas. El Ayuntamiento de Albacete y la Diputación de Ciudad Real lideran los puestos de financiación de las entidades locales durante el año 2025. Le siguen el Ayuntamiento de Toledo con 274.843 euros, la Diputación de Albacete, el Ayuntamiento de Guadalajara, la Diputación de Cuenca, el Ayuntamiento de Ciudad Real y la Diputación de Guadalajara. Ni el Ayuntamiento de Cuenca ni la Diputación de Toledo destinaron ningún euro a cooperación. Desde la coordinadora insisten en que ningún ayuntamiento, ninguna diputación o la Junta de Comunidades va a dejar ningún servicio sin cubrir, porque dediquen más dinero a cooperación. Hoy en Enfoque contamos con miembros de la Mesa del Tercer Sector que representan a diferentes entidades que trabajan en pro de conseguir una sociedad más justa a partir de programas que ayuden a las personas y familias desfavorecidas tanto dentro como fuera de nuestro país, con las aportaciones que llegan a través de los fondos de las administraciones públicas, pero también a partir de nuestros impuestos. Una reflexión abierta, alejada de presupuestos ideológicos o ideas cortoplacistas y populistas que ahogan cada vez más, intentando cerrar el foco ante un horizonte que por más que intentemos ponerle puerta, va a superar toda frontera. Bueno, pues así ha sido este vídeo introductorio en el que de alguna manera queremos dejar constancia de algunos de los temas que vamos a tratar en esta conversación que comienza ahora. Probablemente salgan temas nuevos, probablemente otros a lo mejor no dé tiempo a desarrollarlos, pero bueno, nosotros ofrecemos este espacio para que sean precisamente los responsables de diferentes entidades que se caracterizan por ser
entidades de la mesa del tercer sector, entidades que ayudan a los demás a través de proyectos de cooperación y el desarrollo en los que, bueno, pues manifiesten cómo está la cuestión. En primer lugar, tenemos con nosotros a Fernando Gutiérrez, presidente de la coordinadora de ONG de Castilla-La Mancha. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, nosotros encantados de que estés aquí con nosotros, eres un habitual. Iba a decir, ¿cuántos años lleva Fernando Gutiérrez haciendo cooperación? Pues yo creo que desde que tienes uso de razón, ¿no? Bueno, ya de niño leía Aguiluchos, la revista juvenil, digamos, Sí. de Mundo Negro, así que, bueno, la cooperación quizá entonces no se llevaba, pero sí, decidí Sí. encaminar mi vida personal y profesional a la ayuda a los otros pueblos casi desde el principio de mi vida profesional, vamos. Bueno, tenemos también con nosotros a José Antonio Romero, él es presidente de la mesa del tercer sector. José Antonio, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué También tal? involucrado en todo este ámbito, muy brevemente, porque yo creo que sí que es verdad que el concepto está afianzado en la sociedad, la mesa del tercer sector, el tercer sector, pero hay una conciencia clara en la sociedad de quiénes sois el tercer sector, o hay gente a lo mejor que se puede sorprender que estén, no sé, entidades de una manera o de otra. Ujú. Sí, yo creo que es cierto que muchas veces se confunde o no se tiene muy claro cuando hablamos en una terminología como puede ser la del tercer sector, que la gente entiende más las ONGs, ¿no? Pero sí que diferenciamos y por eso llevamos ya unos años que a través de las leyes, tanto la ley del tercer sector de 2015 como la propia de Castilla-La Mancha del 2020, estamos impulsando que la gente conozca que el tercer sector somos ese sector que no es el Estado, que no es la Administración, que no son las empresas mercantiles, sino todas las organizaciones en el ámbito social que surgen de la propia sociedad civil. Es decir, las organizaciones que formamos parte del tercer sector están formadas por la ciudadanía, que de manera organizada, de manera solidaria, pues decidimos unirnos para trabajar por el bien común, ¿no? Y por la justicia social, básicamente. Es decir, no somos entes que venimos de fuera y demás. Y es verdad que nos gusta y reivindicamos que se hable de tercer sector, quizá más que de ONGs. Hay una filósofa que a mí me gusta mucho cómo trabaja, cómo menciona, que es Adela Cortina, ¿no? Que decía que, claro, el concepto de ONG realmente cuál es, ¿no? Y, por ejemplo, el Ku Klux Klan es una ONG, ¿no? No es gubernamental, pero realmente, Ya. pues en ese sentido yo creo que sí que es cierto. Y sobre todo, como bien dices, aquí en Castilla-La Mancha, la mesa del tercer sector, bueno, pues está la coordinadora de ONGs de desarrollo, el CERMI, la EAPN, que trabaja en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, Cruz Roja, está la ONCE, ACESCAN, que es la red de residencias de personas mayores sin ánimo de lucro, la plataforma del voluntariado, la plataforma de organizaciones de infancia, es decir, somos organizaciones que básicamente trabajamos por y con los colectivos más vulnerables, ¿no? Y tenemos con nosotros también al gerente de EAPN Castilla-La Mancha, siglas que no nadie vaya buscando la traducción al castellano porque no existen, pero bueno, sí que es una organización que trabajáis contra la exclusión y contra las personas que están en riesgo de exclusión, pobreza. Además, habéis tenido recientemente Ujú. una asamblea, o sea, unas jornadas dedicadas a la vivienda. Raúl del Viso, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Ana. Mm. Pues fíjate, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, a diferencia de lo que comentaba José Antonio, surge de arriba abajo, es decir, no es una organización que surja de la ciudadanía, sino desde los poderes políticos, económicos, se plantea que haya una organización que agrupe a todas las organizaciones que trabajan en pobreza para interlocutar con las propias administraciones para trabajar mejor los elementos de pobreza. Esta semana pasada, este miércoles, jueves y viernes, tuvimos un encuentro nacional en Ciudad Real en el que nos acompañaron representantes de todas las comunidades autónomas, pero eran personas, auténticos expertos en pobreza y exclusión, es decir, personas que viven la pobreza y la exclusión en primera persona, para hablar de vivienda, porque hemos detectado a través de nuestros informes, el informe de Cáritas también, ya lo apuntaba muy claramente, que la vivienda se está convirtiendo en un acelerador y un potenciador de la pobreza. Y ese es un elemento sobre el que queremos trabajar y queremos sacar conclusiones. Y esas conclusiones nos acompañó también no solamente la directora general de Vivienda del Ministerio, sino también el defensor del pueblo, ¿no? Que estuvo escuchando
y aportando en las conclusiones que ese grupo de expertos, es decir, personas con experiencia de pobreza y que lo viven en primera persona, tienen que hacer a los poderes públicos para mejorar la situación de acceso y de sostenimiento de la vivienda. Cualquier tema de los que vosotros tratáis, de los que es vuestra motivación de trabajo y de acción, tiene actualidad en cualquier momento del año, pero sí que es verdad que en estos meses puntualmente, bueno, pues estamos todos llamados a hacer nuestra declaración de la renta y estamos llamados a marcar las dos X, la de la casilla 105 para la Iglesia Católica y la de la casilla 106, la X que se llama solidaria. Ni vamos a pagar más, ni vamos a recibir menos por marcar la X. Es el 0,7% de nuestros impuestos. Es importante destacar que es sobre la única partida presupuestaria sobre la que el ciudadano puede decir, y quiero que el 0,7 vaya aquí y aquí. Yo muchas veces digo, hace unos días hablábamos de la X de la Iglesia Católica, que si a los ciudadanos dieran a elegir para más partidas, a lo mejor nos sorprendería. Precisamente la presentación que habéis hecho de cara a esta X solidaria, tanto José Antonio como Fernando Gutiérrez, con ocasión de otra interacción con los medios de comunicación, denunciabais que la polarización, la crispación social está afectando a muchos ciudadanos a la hora de marcar la X. No sé si se puede cuantitativamente valorar, pero cualitativamente es una realidad, ¿no? Sí, a ver, venimos observando que, destacando un punto positivo, y es que cada año más ciudadanos y ciudadanas marcan o marcamos las dos casillas, ¿vale? Eso es importante, como bien decías, la 105 y la 106. Pero también venimos observando que siempre hay un porcentaje latente ahí, en torno al 49% aproximadamente, de las personas, de los 24 millones de españoles y españolas que estamos obligados a hacer la declaración de la renta, prácticamente la mitad no marca ninguna casilla. Eso es preocupante. Evidentemente, cada uno está en su derecho de decidir si le parece bien o mal, o marcar o no marcar. Pero sí que estamos observando, y sobre todo a raíz de acontecimientos como pasaron, pues lo vimos todos, ¿no? Después de la Dana, después de determinadas catástrofes que hemos tenido. Y en este caso, cuando bueno, pues hablamos con gestores administrativos que colaboran con nosotros para difundir este tema, hablamos con organizaciones empresariales, hemos tenido reuniones con sindicatos también para, en todos los niveles, intentar sensibilizar a la población para que se marque la casilla. Sí que estamos detectando pues que dentro de este ambiente que hay, ¿no?, enrarecido, de polarización, bueno, pues un poco de crispación, muchas veces forzada, no sabemos muy bien si es por un interés político, económico y demás, pero que al final está perjudicando. Y yo creo que, bueno, pues la gente no se complica la vida, piensan que, bueno, ¿para qué voy a marcar esto si sigo el discurso que determinadas fuerzas políticas o determinados grupos de interés pues están diciendo que ese dinero, pues bueno, pues no va realmente al fin al que se está destinando, o es algo que luego decide el gobierno de turno y demás, ¿no? Como tú apuntabas muy bien, es la única posibilidad prácticamente que tenemos de decidir dónde queremos que vaya ese porcentaje de nuestros impuestos. Y en ese sentido estamos haciendo mucho hincapié, estamos remarcando que además estas subvenciones que se convocan gracias al dinero que se obtiene tanto de la casilla 105 como de la casilla 106, son totalmente transparentes, se puede ver dónde va el dinero, para qué se destina ese dinero, con quién se trabaja y el número de personas que se atiende anualmente. Bueno, pues la gente se sorprendería, ¿no? Porque al final estamos viendo que tanto la labor que hace la Iglesia y las organizaciones de la Iglesia, como las entidades sociales que formamos también parte del tercer sector, muchas de ellos no se alcanzaría a llegar a todos estos colectivos si no fuese por esa ayuda del IRPF. Es que hay palabras que tienen como mala prensa, hay palabras a las que por el mal uso, yo además yo entiendo que conscientemente como que se les ha faltado el respeto, ¿no? Hay una, no sé, podemos abrir aquí una especie de nómina de esas palabras. Por ejemplo, el concepto solidaridad, el concepto subvención, el concepto ayuda a la cooperación, el propio concepto ONG, ¿no? Se ha abusado de esas palabras y se les ha, de alguna manera, colgado un San Benito de que corresponden a otras realidades
que para nada es así. Bueno, Fernando lleva toda la vida en ayuda a la cooperación y yo creo que ahora la ayuda a la cooperación, yo no voy a decir que tenga mala prensa, pero si alguien ataca a la ayuda a la cooperación, ahora es mucho más habitual y más factible que antes. O sea, ¿por qué, Fernando? Pues es difícil de entender porque, bueno, pues cuando empezamos las reivindicaciones a favor del 07, el 07 de la X Solidaria viene de la reivindicación Sí, histórica del Acuerdo de las Naciones Unidas de que todos los países desarrollados deberíamos dedicar un 0,7% de nuestro Producto Interior Bruto a cooperación al desarrollo. Y bueno, por analogía, pues se ha dedicado el 0,7 por un poco el símbolo de esto. Y cuando en los años 90 pues empezamos a hacer movilizaciones en toda España a favor de la cooperación al desarrollo, es que todo dan puertas abiertas. Y ahora, pues hombre, yo entiendo que el sentimiento solidario de la sociedad, vamos, no lo entiendo y lo creo porque además es que cada vez que se hace un estudio es así. Ahora, sigue presente y de hecho, en la ONG que yo soy, que es Escuelas para el Mundo, aunque sea de la coordinadora, no vemos que nos disminuyen nuestros fondos privados, sí los públicos. Y es por la estigmatización efectivamente que creo que se está intentando hacer desde determinados sectores políticos, porque entiendo que sacarán algún rendimiento electoral de decir que la solidaridad es mala o que trabajar a favor de las personas en situación de vulnerabilidad es mala, ¿no? Porque somos los mismos, la misma transparencia, como comentábamos antes, todas nuestras cuentas están auditadas. Si recibimos una subvención tenemos que justificar hasta el último céntimo, y cuando digo último céntimo, a veces nos han hecho rehacer un informe porque faltaba un céntimo, faltaba porque simplemente al sumar pues había un error de un céntimo por las hojas de cálculo, etcétera. Es decir, y presentamos todos nuestros informes, las facturas, visitamos los proyectos que estamos haciendo, transparencia total, sentimiento de apoyo de la gente total. Cuando hacemos una iniciativa solidaria que depende de la gente, nos siguen apoyando. Pero bueno, hay una corriente internacional de estigmatizar todo lo que significa solidaridad, de mirarnos a nosotros mismos, pero es que decir, primero los que sean, pero primero si los primeros somos de aquí, los de otro sitio dicen que primero ellos y el otro sitio, al final qué tipo de sociedad vamos a hacer cuando lejos de todos tenemos que colaborar, porque el mundo es común. Y bien trabajemos contra la exclusión y la pobreza en España o fuera de España, se necesita el esfuerzo de todos, pero de todas las personas de todos los países, ¿no? sí, pero es curioso porque, Fernando, o sea, entidades que siempre han tenido abiertas las puertas para ayudar a la cooperación, que formaba parte de sus partidas presupuestarias, bueno, siempre se ha dicho, bueno, podían dar algo más, al 0,7 no se ha llegado nunca, solamente llegamos con nuestros impuestos, Sí. pero no se ha llegado nunca. Pero es que ahora se han cerrado en banda, han dicho, no hay un duro para cooperación y no reciben una recriminación por parte de la sociedad, que es lo que a mí más me preocupa. Bueno, reciben la crítica por parte de las organizaciones y de parte de la sociedad. Es verdad que hay instituciones, y en Toledo las dos principales instituciones, el Ayuntamiento y la Diputación, en esta legislatura el Ayuntamiento sigue con un porcentaje aceptable, pero porque venía de un porcentaje alto, pero la tendencia es a la disminución de los fondos para solidaridad, pero no es que eso no es que se vaya a otras cosas sociales, no. Los fondos se reducen cada vez más y entiendo que es por lo que vengo diciendo, por razones políticas, ideológicas y porque consideran que ahí pueden tener un caladero de votos. Digo porque es lo que nos explican, dice, pues Claro, que tú te reúnes con ellos, ¿no? sí, claro que nos reunimos con Lo ellos. conocéis desde hace años. En el consejo, Claro, es que... en los consejos de cooperación municipales son plurales y no solamente está el gobierno, está el gobierno y los dos partidos de la oposición y nos encontramos. A mí me gustaría realmente tener un debate profundo porque no las personas, o sea, si las personas cuando hablamos todo el mundo nos entiende, con los responsables políticos que deciden que es mejor no dedicar fondos a cooperación, cuando decir que yo entiendo, el esfuerzo es mínimo el que se hace para cooperación, aunque se dedicase el 0,7 es mínimo y es más. No se pone en riesgo por un 0,7 ninguna política social, ninguna política educativa, ni van a arreglar menos los baches de nuestras calles, etcétera, etcétera. Es porque, no sé, es que bueno, es una tendencia global. No es aquí, en Estados Unidos, que es la gran potencia, de las primeras decisiones que tomó fue cerrar
la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, que era la agencia más potente en cooperación del mundo. Y eso está teniendo consecuencias directas en la vida, en la salud y en el bienestar de millones de personas del mundo. Sí, 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 sí. Y Eso hay ya... una cosa, mira, Sí. Ana, lo que tú decías. A mí como ciudadano me preocupa que si al final la opción política y el incremento de esta polarización tiene que ver con, en función de lo que diga quien gobierna, yo automáticamente me voy a oponer. Si este gobierno dice que esto es bueno, imagínate que el gobierno que sea dice que, bueno, pues voy a hacer una política a favor de las encinas. Bueno, pues yo automáticamente me niego a apoyar las encinas, ¿no? O los Sí, alcornoques, sí. pero que al final estamos hablando, y voy a ir con cuestiones concretas para que la gente que nos escucha lo sepa también, es decir, cuando se habla de ir en contra de la agenda verde, o criminalizar, por ejemplo, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al final son 17 objetivos que yo creo que hay líderes políticos que ni se los han leído, es decir, siguen un argumentario a nivel estatal o a nivel internacional, como dice Fernando, porque esto es un movimiento internacional que no entienden ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Es decir, el acabar con la pobreza en el mundo, el acabar con la violencia de género, el potenciar que todo el mundo tenga acceso a suministros básicos, a una sanidad, a una educación, ¿no? Hay una cuestión, Yo es que no lo además, entiendo. que nosotros hemos estudiado, porque, bueno, pues al final, al trabajar, nosotros trabajamos en toda la Unión Europea, entonces lo que vemos es que cuando... ¿Es común? Sí, hay redes de lucha contra la Mm. pobreza No digo que en esta todos los... preocupación sí es común polarización. a todos los Claro, países de la Unión claro, Europea. en todos los países de la Unión Europea. Y en aquellos países donde hay más pobreza y más exclusión y más desigualdad, hay más inseguridad. Es decir, hay muchos más grupos de personas que no tienen nada que perder. Y Ujú. cuando hay un grupo de personas que no tienen nada que perder, pues el resto sufre inseguridad. ¿Cómo se ataja esa inseguridad? Se ataja con Estado de Derecho, se ataja con igualdad de oportunidades, ¿no? Ojo, igualdad de oportunidades no significa dar a todos lo mismo, sino dar a aquellos que más lo necesitan algo más que a aquellos otros que no lo necesitan. ¿Vale? Ujú. Entonces, bueno, pues no hay nada más injusto que dar a todos lo mismo, sino que tenemos que ayudar a todos aquellos que necesitan más oportunidades, ¿eh? Y aquellos otros que necesitan simplemente un empujón, pues también que tengan su espacio, Ujú. por Ujú. supuestísimo, ¿no? Pero es importante que todos sepamos que las subvenciones es simplemente un sistema de gestión con el que nosotros no estamos muy de acuerdo, en el sentido de que la subvención es para realizar una acción piloto. Cuando a una organización no lucrativa del tercer sector se nos plantea un reto nuevo, pues la forma más sencilla de atajar ese reto, teniendo en cuenta que son las administraciones las que tienen que atenderlo, pero subsidiariamente lo hacemos Ya. las organizaciones. Nosotros no tenemos la responsabilidad de atender los problemas públicos, pero sí subsidiariamente se nos encarga. Y para saber cuál es el alcance, cuál es la intensidad de atención que necesitan esos grupos, se recurre al sistema subvencional. Ujú. Pero realmente el sistema subvencional es muy iniciático, es decir, es solamente para aquellas situaciones emergentes que surgen, ¿no? Y que no sabemos muy bien cómo atajarlas, pero cuando ya sabemos cuál es el alcance, cuántas personas hay que atender y de qué manera y con qué recursos, pues debemos pasar a otro sistema, Ujú. ¿no? De concertación de servicios o de otro Convenios, tipo sí. de convenios, de colaboración, etcétera. Es decir, ese digamos que es el camino. El gran problema viene por el abuso del sistema subvencional, que insisto, es un sistema de gestión. Cuando hemos hablado con grupos parlamentarios, etcétera, pues El abuso hemos del hablado. sistema subvencional no significa el abuso de las subvenciones. No, Es que no, hay que tener mucho cuidado con el lenguaje. El exacto. abuso del sistema subvencional, esto es algo que también está, es una realidad que se dice muchas veces por parte de Cáritas, incluso por parte de la Iglesia española. Claro, se hace una labor social, una labor de acompañamiento, de acogida, de formación, pero eso no está en la génesis Exacto. ni de Cáritas, o sea, se hace, pero realmente el que debería de tutelar ese derecho es el Estado y las administraciones. Exactamente. Entonces, subsidiariamente encarga a organizaciones que están sobre el terreno, que están formadas por ciudadanos organizados y que bueno, pues prestan esos servicios de forma subsidiaria por parte de las administraciones a través de herramientas
como esas subvenciones, que no dejan de ser una herramienta. Pero ojo, ese sistema, pues evidentemente tiene que tener un principio y un fin, porque debemos pasar a un sistema mucho más estable y mucho más seguro para la atención a las personas. Porque las subvenciones son anuales, tienen una serie de carga administrativa enorme y bueno, pues hay otros sistemas de gestión de esa ayuda a la ciudadanía o de esos programas de cooperación que son mucho más estables y mucho más garantistas para las personas que reciben esos apoyos. De hecho, hay una normativa de subvenciones, la ley de subvenciones que regula todo este sistema. Está desacompasada con la normativa de subvenciones que se ha ido desarrollando, por ejemplo, a nivel de la Unión Europea, que se han ido simplificando procesos, se han ido agilizando estas cuestiones, o como dice Raúl, el tema de concertación social, de convenios, y es una de esas leyes que desde el tercer sector a nivel estatal llevamos pidiendo que se actualice, que se modifique y que verdaderamente se simplifique. Se habla mucho de simplificación administrativa, pero luego al final, cuando vemos las convocatorias, las bases de convocatoria de muchas subvenciones, claro, ya no solo por el trabajo en sí que supone a nivel de gestión y administración de las propias entidades, sino de los propios empleados públicos. Es decir, es que el tiempo que muchas veces emplean los funcionarios y las funcionarias en la gestión, coordinación, seguimiento, justificación, pues probablemente lo podrían estar dedicando a planificar, a supervisar, a promover otro tipo de programas o de iniciativas, ¿no? Hombre, lo que es mucho más sencillo, más práctico y más útil, dependiendo qué intereses quieras defender, es la crítica y el señalamiento. Mencionábamos antes, no sé si durante, como siempre antes de empezar el programa hablamos, el señalamiento que ha tenido, por ejemplo, Cruz Roja cuando la Dana de Valencia, o el señalamiento que tiene Cáritas con el trato a los migrantes. Estamos en pleno proceso de regularización. No sé si alguien, bueno, yo creo que sí que hay personas públicas que se ponen la medalla de señalar, pero a lo mejor individualmente no serían tan valientes. ¿Por qué? Yo es que es algo que no termino de entender. Porque es fácil. No, sí, fácil es, pero... Y las redes ahora lo aguantan todo. Es decir, tú en redes sociales puedes poner lo que quieras, incluso falsificar, utilizar imágenes trucadas, como nos pasó con la Dana en Valencia, en Letour, nos ha pasado después, y al final una de las cosas que estamos demostrando, y se dijo en sede parlamentaria aquí en Castilla-La Mancha, es decir, se llegó a decir que Cruz Roja no había estado en la Dana, por ejemplo, ¿no? O algunas de las organizaciones. Ahora estamos viendo que se les acusa, entre ellas a Cáritas, a Cruz Roja, a ACEN, a algunas de las entidades que forman parte de la mesa, de que son cómplices de las tramas de inmigrantes ilegales porque y están no sé haciendo qué. negocio directamente. Claro, al final esto es un poco, yo creo que forma parte, ¿no?, de ese conglomerado de bulos, de desinformación y de generar esa crispación, y que verdaderamente la gente no conoce en detalle el trabajo que se está haciendo, que no hay más que ver cuando sucede cualquier catástrofe, cualquier situación crítica. Estamos viendo, bueno, pues las cuestiones que están pasando ahora mismo en nuestra sociedad. ¿Quiénes son las primeras entidades que están ahí? Antes incluso de que lleguen las fuerzas y cuerpos de seguridad, muchas veces vamos de la mano con ellos, y al final quien está no solo en la respuesta en la emergencia, sino posteriormente en la reconstrucción, que eso es lo que luego no se ve en los medios. Es decir, se ve la emergencia, se ve la respuesta en la emergencia, pero ahora hay que ver qué pasa después. Mañana se cumple, o sea, hoy se ha cumplido, ¿no? Hoy se ha cumplido un año del apagón. Podríamos hacer una reflexión de quién estuvo acompañando a personas solas cuando se fue la luz, que no podían salir de sus casas, que no tenían luz, por ejemplo, para mantener los respiradores o la batería de los respiradores, las sillas de ruedas eléctricas para recargarlas. Es decir, todo este tipo de cuestiones, yo creo que la gente y la sociedad, como dice Fernando, seguimos percibiendo el apoyo de la sociedad en el día a día, pero es verdad que muchas veces tenemos que luchar contra esa desinformación y todo lo que hay en torno a las redes, Hay ¿no? como una digresión de la persona. Tenemos O sea, hay una persona que habla contigo y te dice, claro que sí, Fernando, porque te conozco, porque sé lo que hace escuelas y tal, y luego es capaz de en una red social retuitear pues un bulo o una mentira. Pues imagino que sí, tampoco me dedico Bueno. demasiado tiempo a estar ahí, o sea, a buscar las contradicciones y tal. Pero sí que es verdad que el discurso político está difícil ahora combatirlo, porque está, o sea, realmente los contravalores están de moda, sobre todo a nivel de las redes sociales. Nosotros
desde organizaciones a nivel social, humano, recibimos el apoyo, ¿no? Es decir, que yo voy por la calle y me van insultando, sin embargo, nuestras organizaciones sí que la insultan en las redes, ¿no? Y como dices, hombre, somos conocidos, ¿no? No nos ocultamos a lo que nos dedicamos de toda la vida, bien como trabajo, como voluntarios o como lo que sea, pero no sé, como he ido extendiendo, yo realmente me cuesta trabajo, o a nosotros nos cuesta trabajo desde las organizaciones de cooperación, entender que se extiendan los valores negativos, es decir, ¿por qué es mejor ser insolidario que solidario? ¿Por qué es mejor mirarse a uno mismo que a todos? Que cuando miramos a todos también nos miramos a uno mismo. Es decir, si yo nosotros trabajamos por una sociedad mejor, también me va a sentir beneficiado. Es verdad que a lo mejor me toca repartir un poquito, si es que tengo la suerte de estar en la parte alta económica de la sociedad, pues me va a tocar a través de mis impuestos contribuir o ayudar a que otras personas tengan más posibilidades, ¿no? No sé lo que pasa por la gente, pero es verdad que todas estas cosas no son gratuitas. Decíamos, bueno, no es que me guste hablar de política, pero es verdad que se invierte dinero desde ciertos sectores, etcétera, etcétera, de algunas de las personas más poderosas del mundo, de que por las redes se difunda bulos, mentiras, falsedades sobre el trabajo, no voy a decir de las organizaciones de cooperación, organizaciones sociales, sino el trabajo solidario. Eso se difunde y se sabe que desde distintos sectores pues se invierte dinero para que las redes sociales se mienta, etcétera. Pero bueno, ahí está nuestro trabajo diario, nuestra presencia en las calles, nuestra cercanía hasta con nuestras familias, cuando nos llamáis los medios de comunicación o foros para ir a hablar, hablamos. Yo, pues esto, invitamos a cualquier persona que quiera hablar con nosotros, me da igual que sea responsable político, le decimos, bueno, ahora dime qué saca la sociedad recortando presupuesto para cooperación, pero en general es para la lucha contra la pobreza. Me da igual que sea aquí, que fuera, porque demonizando a colectivos como pueden ser los migrantes, las personas en situación de pobreza, etcétera, ¿no? No sé, o sea, es que realmente es que debe ser algo que va dentro de mí, no comprender o sea, porque yo creo que todo el mundo tendemos a hacer el bien y a la bondad y a la solidaridad, aunque solo sea por egoísmo, ¿no? Sí, es una clave interesante, nadie la reconoce públicamente, ¿no? Pero aunque solamente sea por egoísmo, estábamos hablando antes también de este proceso de regularización, me comentabais, eso sí que ha sido antes de comenzar el programa, de que entidades de la mesa del tercer sector, que, bueno, que sois amigos, compañeros, ponéis en común un montón de cosas, os dicen que el proceso de regularización de migrantes les está costando caro, en el sentido de que se les está cuestionando mucho, ¿no? Se les está señalando como precursores, como facilitadores, cuando ellos son simplemente un vehículo para que, bueno, pues este proceso se lleve a cabo. No somos pioneros en un proceso de regularización, ni es el primero que se hace en España. Y por otro lado, hay que considerar que hay muchas personas que ya llevan aquí mucho tiempo, que ya están trabajando, contribuyendo, ayudando en muchas viviendas, en muchos bares, restaurantes, nos están ayudando a reconstruir muchas cosas y están colaborando con nosotros en multitud de tareas. Y lo lógico es que, bueno, pues sean ciudadanos de pleno derecho. Es decir, ¿por qué no? Igual que contribuyen económicamente al sostenimiento de nuestro Estado, es decir, ellos marcan también la X solidaria en su declaración de la renta, ese 0,7 más 0,7, es decir, la casilla 105 aporta ese 0,7 y la casilla 106 otro 0,7. Si no se marca, es el propio Ministerio de Hacienda el que bueno, pues utiliza ese 1,4% de nuestros impuestos para bueno, pues lo que considere el Estado. Como bien decíais antes, ese 0,7 más 0,7 pues evidentemente nos permite tomar decisiones, ¿no? Sobre cuál va a ser la finalidad. Y la regularización de personas migrantes pues es una medida lógica de un Estado como el nuestro. Es decir, no podemos tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. No Sí, nos lo pero podemos fíjate, permitir. pues mira, hablando el otro día con varias de las organizaciones, claro, ¿cuál es el problema? Y dice que además han participado también en tertulias, les llaman los medios para hacerles entrevistas y demás. Y claro, al final estamos en esa lucha política que hay, porque, claro, yo me hago una pregunta primero, porque la llamada de atención muchas veces o el discurso en la política y el enfrentamiento es, primero, que sea extraordinaria, porque hemos tenido que llegar a una regularización extraordinaria cuando hay medios, mecanismos
procesos para que esto se hubiese ido haciendo de manera normalizada y no el colapso que tenían los sistemas del Ministerio del Interior, de la Seguridad Social, etcétera, para regularizarlo. Y luego lo que nos están diciendo es la cantidad de problemas o inconvenientes que se encuentran de muchas personas que están en ese proceso, por ejemplo, para la obtención del certificado de vulnerabilidad. A nosotros, por ejemplo, hemos estado en contacto con empresas o con gestores de empresas que no saben dónde tienen que mandar a las personas que están trabajando con ellos, que hay muchos empresarios que quieren que sus trabajadoras y sus trabajadores regularicen cuanto antes esa situación, porque al final esto, como decía Raúl, nos beneficia a todos. Y al final lo que nos encontramos, como siempre, es en un fuego cruzado ahí en mitad, ¿no? Es decir, bueno, pues evidentemente se tendría que haber hecho esta regularización quizá con un marco jurídico más garantista que un real decreto. Bueno, pues sí, a lo mejor hubiese estado muy bien que pasase por el Congreso, que tuviese el mayor respaldo posible. Y como dice Raúl, no es el primero, ni espero que sea el último, pero que, bueno, pues que al final yo creo que de lo que se trata es que personas que son como nosotros, que están trabajando con nosotros desde hace muchos años, se normalice esa situación, se regularice y que puedan aportar y recibir derechos independientemente de donde hayan nacido. Es decir, lo que me preocupa sobre todo es eso, que se meta a determinadas organizaciones como colaboradores o cómplices de determinadas redes o mafias y demás, por ensuciar quizá ese proceso o porque pensar que diciendo eso vas a perjudicar a quien está haciendo la regularización, ¿no? Yo no le veo Claro. mucho sentido. Algunas organizaciones incluso han sufrido vandalismo, Sí. ¿no? Es decir, pintadas, aparte de, bueno, pues toda la... Bueno, a algunas se les ha puesto también quiero decir, por supuesto, en la Diana, se les ha señalado públicamente el sí. pacto que se ha alcanzado para el gobierno de Extremadura, le ha dicho a Ujú. Cáritas que si sigue ayudando a personas que no están regularizadas, pues a lo mejor se queda sin las ayudas que recibe por parte del gobierno extremeño. Ujú. A ver, Fernando, tú que trabajas hacia allí, en muchas ocasiones, además el Papa lo ha dicho bastantes veces en este viaje que ha hecho a África, que estamos nosotros haciendo para que la gente que migra no migre. O sea, es que hay otra solución a migrar, que es Hoy, proveer a esa gente de los recursos necesarios para quedarse en su casa. Este fin de semana hablaba, permitidme que lo cuente, hablaba sí, con la madre de un amigo mío, tiene 86 años, y ella emigró a Francia en aquellos años, en los años 60. Y me hubiera gustado traerla aquí. Dice, pero ¿qué se cree la gente? Claro. Que yo me fui a Francia sin saber francés y casi sin saber leer ni sí. escribir. ¿Qué se cree la gente? Que nosotros nos fuimos porque quisimos, nos fuimos porque no teníamos nada. Y ella lo recuerda con mucho cariño y tal. Allí nacieron sus hijos, luego volvió, pero realmente yo creo que nos dejamos llevar demasiadas veces por eslóganes que no, o sea, no tienen nada de asiento, Fernando. nosotros cuanta más cooperación hacemos, más convencidos estamos y más conocemos la realidad de los países que es necesario. Está haciendo referencia a las palabras del Papa y es que hoy o ayer la coordinadora estatal de ONG Dios ha sacado una foto del Papa en sus redes Sí. sociales con esa misma frase que acabas de decir. ¿Qué estamos haciendo nosotros, si es que estamos en contra de la inmigración, para que estas personas sean obligadas a emigrar? Nosotros, y lo hice con palabras, los estados del norte. Del norte, pues no hay ricos en el norte y el sur, pero bueno, todos entendemos por el norte los países desarrollados. Porque claro, cuando visitas los países a ver nuestros proyectos, te das cuenta de que con pequeñas aportaciones el impacto que tiene, claro, no en cambiar el país, pero sí en comunidades, en personas concretas, en colectividades. Cómo un pequeño proyecto hace que tengan una mayor seguridad alimentaria, cómo les garantizas una mejor educación para sus hijos, como una formación a madres, pues les ayuda a criar mejor a sus hijos, a tener, que tengan menos, a saber cómo tienen que preparar los alimentos para que, claro, si los estados no pueden hacer más y las organizaciones tampoco, pero después tampoco queremos que vengan cuando ves la cantidad de jóvenes que hay en muchos países viviendo en la desesperanza porque no ven futuro. Y se ven obligados, eso hablando de países que no estén en guerras, etcétera, etcétera. Sí. Recordamos que actualmente hay en el mundo más guerras que nunca de la Segunda Guerra Mundial. Más de 50
procesos bélicos de distintos tipos activos. Bueno, cosas terribles como lo de Oriente Próximo, pero también como hay en otros muchos países, ¿no? De África, de Asia, de otros lugares de Europa, en el caso de Ucrania. Entonces, todo lo que hacemos contribuye a mejorar ese mundo y a que no vengan. Pero si vienen y están aquí, llevan aquí tiempo y están trabajando, etcétera, etcétera, no solo por derechos, sino también por obligaciones. Una persona que se regulariza y la contratan, a partir de ese momento empieza a pagar seguridad social, él y su empresa. Empieza a pagar impuestos porque tiene retenciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es que es un tema de justicia y de organización del Estado. Si estamos aquí, si España es uno de los países de mejor desarrollo económico, justamente porque nos están aportando los inmigrantes, no solamente, pero es que tener aquí a una serie de personas jóvenes, preparadas, con ganas de trabajar, etcétera, algunos de los cuales tienen una formación de sus países que nosotros no os hemos pagado, ni ha pagado nuestra sociedad. Es decir, el saldo de la migración es un saldo positivo para nuestra sociedad. Y eso es lo que hay que transmitir, que es un saldo positivo. Aunque sea mucho más trabajoso, porque el discurso más fácil sea el otro. Nos quedan apenas 9 minutos y no hemos hablado de vivienda. Bueno, pero ha estado ahí, ¿no? Pero Sí, yo quería comentarle también, porque es curioso, ¿no? Porque se penaliza mucho la labor de las entidades del tercer sector. También, por ejemplo, tenemos que hablar, como no hablar de Manos Unidas, el trabajo que realiza, como no hablar de Cáritas, que recibe ayuda por la X de la Iglesia Católica y por la X del tercer sector. Pero se señala directamente cuando las cosas vienen mal o cuando políticamente conviene, se señala directamente a las entidades, a las ONGs, pero no se va más allá de decir, pero vamos a ver, la crisis de vivienda, digo yo que no será culpa de las entidades como EAPN o como la Mesa del Tercer Sector, o sea que digamos que nos quedamos en el blanco fácil, ¿no, Sí, Raúl? eso. Y además, y ya te dejo, eliminando la ayuda del 0,7, que nunca es el 0,7, el 0,5, el 0,4 para cooperación, Oye, no ojalá. hemos visto que se hayan empezado, ¿eh? Ojalá, que fuese el Ojalá, 0,4 o bueno. el 0,5. Bueno, pero tampoco con eso tampoco No, hacemos viviendas. No, Claro. no. Lo que nosotros hemos visto, es decir, que desde prácticamente la crisis de 2008 se ha dejado prácticamente de construir viviendas públicas o casi viviendas privadas. La cuestión de la vivienda pública en España está subdesarrollada. Es decir, hay muy poca vivienda pública y la poca que hay no se gestiona bien. Se podría gestionar de otra manera, porque no solamente hay un grupo o dos grupos de personas que necesitan una vivienda, sino que tenemos uno de los índices de emancipación de jóvenes más bajos de Europa. Es decir, nuestros jóvenes se van a los 30 y tantos años de su vivienda. ¿Por qué? Porque la vivienda de los padres, porque no tienen oportunidad y no tienen forma de acceder a una vivienda. Las viviendas públicas deben estar ahí para ellos, familias jóvenes. Tienen que formarse en los primeros años de las familias, como todos sabemos, pues son complicados, pues los hijos pequeños, muchos gastos, etcétera. Pues evidentemente para eso también tiene que estar la vivienda pública. Cuando las personas ya son muy mayores, posiblemente necesiten un tipo de vivienda muy diferente al que accedieron cuando su familia se estaba creando. Claro. Necesitan mucho menos espacio, no necesitan tantos elementos, ¿no? Y entonces, bueno, pues también es necesario que tengan acceso a un tipo de vivienda diferente, ¿no? Y que puedan, pues utilizar su vivienda de otra manera. Hemos pasado de tener una vivienda de uso personal a ser un recurso financiero. Es decir, la vivienda se ha convertido en un recurso financiero y eso es terrible, precisamente por su escasez. Como hay tan pocas, pues evidentemente su valor crece. Una cuestión de oferta y demanda. Es decir, no hay oferta pública, con lo cual no hay posibilidad de acceder de otra manera, nada más que a través del ámbito privado. Y eso nos está llevando a unas situaciones muy complejas. Estamos viendo como en la comunidad autónoma el coste de alquiler de habitaciones nos vamos a 700 euros. Para familias, claro. Entonces, pues eso realmente está haciendo... Sí, pero es muy curioso, Raúl, porque se calienta mucho el ambiente con esto de la vivienda, se confrontan
los grandes propietarios, los pequeños propietarios, se confronta incluso generacionalmente los boomers que siempre que tienen vivienda contra los más jóvenes que no pueden, o sea, todo se basa en la confrontación, pero no hay una propuesta de Claro, ideas, claro. de tal, o sea, los mismos que calientan, luego les dices, bueno, ¿y tú qué propones? Ujú. Es que, fíjate, Y tampoco hay una exigencia la de que, confrontación beneficia a algunos, ¿eh? Que lo que quieren es que su idea coja relevancia. Realmente confrontación no hay tanta. Es decir, los grandes tenedores realmente es un porcentaje muy pequeño, es un 5 o 10% de todos los tenedores de todas las viviendas. ¿Quiénes son los grandes, porcentualmente, el mayor número de tenedores? Son familias que han heredado una vivienda previa o que con mucho esfuerzo pues consiguieron comprar una segunda vivienda o que mantienen la vivienda del pueblo. Esos son numéricamente los tenedores, ¿no? Los que ujú, tienen vivienda. Y que, bueno, pues realmente, pues si hay una legislación que también les ampare, pues evidentemente ellos quieren, en muchos casos, pues facilitar el acceso a la vivienda a otros, a sus propios hijos, su propia familia, a sus vecinos, etcétera. Sí, ujú. ese tema ¿No? que comentas, Ana, el otro día participaba en la jornada que organizó Cáritas presentando el informe FUESA en Castilla-La Mancha y es una de las cuestiones que se planteaba, ¿no? Ese supuesto enfrentamiento forzado o artificial que hay en la sociedad, que yo no lo veo realmente, pero es verdad que se está promocionando en algunos medios también entre Interés. quienes hemos estado trabajando toda nuestra vida y hemos podido tener una casa, un piso y demás, como responsables de que al final a la gente joven no tengan posibilidad de acceder a la vivienda, cuando al final, yo muchas veces digo que no tiene que ser un problema fácil de resolver cuando hay tanta gente pensando en cómo resolverlo y no se resuelve, es decir, porque además se crea una empresa pública, hay un ministerio específico y demás, y cuando estamos viendo que en nuestro entorno se están buscando soluciones, pero no de ahora, sino desde mediados del siglo XX, me voy al ejemplo de Viena. Yo estuve en diciembre en Viena y conocí cuál es el modelo de vivienda pública que hay allí. Es un modelo que está proporcionalmente distribuido en todos los distritos de la ciudad, da igual que vivas en el distrito 10, en el 1 o en el 4, me da igual. Al final hay viviendas de promoción pública en todos los distritos. Y esa promoción pública tiene un factor importante, que es quizá uno de los problemas que hemos tenido aquí, el suelo. Es decir, el problema ha sido la falta de suelo o que el suelo que ha habido disponible, en lugar de destinarlo a promoción pública, se ha destinado a promoción privada. ¿Para qué? Evidentemente un ayuntamiento recauda más en determinados momentos cuando se hace Claro. negocio con el suelo. Y Y consecuentemente claro, la vivienda pública siempre va a los mismos barrios. exactamente. ¿Y Ujú. por qué tenemos que centralizar todos los proyectos innovadores y demás en los mismos barrios? ¿Y por qué tenemos que meter a las mismas personas con dificultades de acceso a una vivienda en los mismos barrios? Y es más, en Viena me comentaban que incluso dentro, claro, es un tema municipal, una organización administrativa diferente, y a lo mejor hay gente que le va a chocar lo que voy a decir, pero igual que de nuestras nóminas se nos detrae un tanto por ciento para la formación continua, un tanto por ciento para la seguridad social y tal, en este caso los trabajadores que trabajan en Viena, de su nómina, tienen una parte que se aporta al Plan Municipal de Vivienda. Es decir, que con el dinero de todos, con los impuestos, pero en este caso también, al final, bueno, pues estamos hablando de viviendas que no van a ser en propiedad, porque al final tampoco se trata de... Mm. Y es verdad que es una mentalidad que se nos dice, bueno, es que en España hemos tenido siempre la mentalidad de la propiedad, ¿no? Bueno, pues al final tenemos que buscar la vivienda como un derecho a acceder a él, que evidentemente la crisis migratoria, la crisis demográfica están influyendo, pero también fijaros dónde vivimos. Vivimos en Castilla-La Mancha. Como dicen en mi pueblo, anda que no hay espacio en la era, ¿no? Es decir, anda que no tenemos espacio libre para construir viviendas, pero claro, la vivienda tiene que estar en zonas donde tengamos servicios, donde tengamos accesibilidad, donde podamos generar empleo y que haya empleos cercanos, porque no es cuestión de construir viviendas a 100 kilómetros del entorno más cercano donde Sí, podamos Mm. tener servicios, ¿no? Yo claro. creo que no es un problema fácil, pero que al final si nos escuchasen y escuchásemos a la gente que verdaderamente está en el terreno, No, y porque hay otras mm, ciudades Sí. europeas sí, que han aportado soluciones. Desde luego que los modelos no son mm, como una pieza de Lego, lo quito no, aquí, lo No. pongo allí, porque cada uno tenemos Claro, luego claro. nuestra propia antropología y nuestra forma de entender la vida. Pero sí que es verdad que es un problema que lleva mucho tiempo mm, abierto, que claro que hay mucha gente trabajando en ello, pero que lo único que está sirviendo es que cada vez confronta más
a la Exacto. gente. Y entonces, pues hay un camino que no se está tomando bien y que no se trata de confrontar, se trata de intentar ponerse de acuerdo, analizarlo muy bien, que yo creo que está suficientemente analizado, y luego ya poner en marcha políticas prácticas, políticas activas bueno, que claro, obviamente no se va a solucionar ni en un año ni en dos, No, pero hombre, sí que es verdad que también al ciudadano le gustaría ver algo, algo. Exacto. Pero bueno, es un tema interesante, así que como nos hemos quedado sin tiempo, podemos quedar otra vez Claro. para hablarlo. De otros Fernando, temas. ha sido un placer tenerte aquí, eres Gracias, el igual. clásico. Sí, sí. Y me acuerdo mucho de aquel programa que hicimos cuando la guerra de Ucrania, Sí, ¿te yo también me acuerdo y acuerdas? me estaba acordando ahora porque la verdad es que ha cambiado mucho en la percepción de la solidaridad de entonces a ahora. Claro, Pero de alguna manera vimos que cuando hay una necesidad la gente responde. sí, y fue la primera vez que se habilitó el mecanismo que estaba previsto por parte de la Unión Europea para que todos los ucranianos salieran y salieran en condiciones legales y tal. O sea, que se hizo en su momento. Bueno, pues y no ha habido ningún conflicto, ni muchos se han quedado, otros se han ido. Ni ahora lo va a haber por la regularización. No va a ¿Eh? haber ningún conflicto social No. por la regularización de personas que viven con nosotros ya. Claro que. Pero también nosotros tenemos que hacer un ejercicio extra para en cuanto vemos esto del retuiteo, del WhatsApp, hacer un ejercicio, contar hasta 5 y decir que yo también, porque parece que con las redes como que no tenemos responsabilidad, ¿no? Como lo hacemos a través de una pantalla y tenemos mucha responsabilidad. José Antonio, un placer tenerte aquí y Raúl también. igualmente. Igualmente. Queda esa invitación hecha, ¿eh? De Perfecto. acuerdo. Y a todos ustedes, ha sido un programa para hablar de la X, de las dos X, la de la 105 y la de la 106, que se pueden marcar las dos, que son perfectamente compatibles, que no vamos a tener que pagar más y si nos devuelven no nos van a devolver menos y que hay que revisar el borrador, que muchas veces nos dejamos llevar y hay que echarle una miradita al borrador porque unas veces aparece y otras veces no, así que hay que revisarlo. Muchísimas gracias, volvemos la semana que viene, buenas noches.